Sinergia discernimiento en busca de un indicio de verdad. Hoy abordaremos el tema de los libros de texto, lo cual se analiza desde las bases, lo que da origen, cómo se estructura y qué es lo que se posibilita. Y esto lo haremos en tres grandes partes. Primero, el contexto general. Segundo, el contexto particular, específicamente en los libros de texto. Y tercero, en la perspectiva acerca de lo que se pretende. En cuanto al contexto general, es necesario tomar los elementos que se involucran. De ninguna manera se puede dar una única opinión globalizante y menos en un sentido político o religioso. Se necesita analizar los elementos que integran una reforma educativa. Y estos elementos son cuatro: la filosofía, la epistemología, la teoría curricular y la parte legal. En este sentido, en la parte de filosofía, nos encontramos ahora con un paradigma que se le llama humanismo posmoderno, en sentido de complejidad o en un mundo donde la complejidad es la característica que lo distingue. Así como en algún tiempo se pasó por el idealismo, el empirismo, el racionalismo, etc., hasta llegar al posmodernismo. Y hoy pasamos esta etapa y nos encontramos en esta etapa denominada humanismo posmoderno. En cuanto a la epistemología, la explicaremos más adelante. Solo mencionamos que se trata de la epistemología del sur. Y en cuanto a la teoría curricular, que también se explicará más adelante, solo diré que se trata del currículo del deliberativo, que es un currículum abierto, inacabado, con una base de metodología que se llama aprendizaje situado, y que esta forma no es nueva. Esta forma viene ya establecida y trabajándose desde los años 70. En cuanto a la parte legal, sí es importante tomar en cuenta que la Constitución ha sido reformada 11 veces en el sentido de educación, a partir de 1934 la primera, y así sucesivamente hasta llegar a la última en el 2019. Esta última nos presenta como sus principales modificaciones lo siguiente: 1. Educación obligatoria y gratuita desde inicial hasta superior. 2. Que los maestros se convierten en agentes fundamentales del proceso educativo. 3. La interculturalidad, inclusión social, educación de excelencia, desarrollo de pensamiento crítico y fortalecimiento de lazos entre escuela y comunidad es lo que marca este sentido de educación. El cuarto, establecer una cultura de paz y conciencia de solidaridad internacional en la independencia y justicia. La quinta modificación es la literacidad, filosofía, tecnologías, lenguas indígenas, música y promoción de estudios de vidas saludables y cuidado del medio ambiente, partiendo de lo local a lo universal. Y el último punto son los planes y programas de estudio en perspectivas de género. Con respecto a este elemento, en su momento nadie dijo nada y se aprobó tal cual. En el contexto particular, hablando ya del libro de texto,
que se llevará el próximo ciclo escolar, es necesario identificar que aquí convergen tres elementos. El primero es la parte epistemológica llamada del sur. El segundo es la metodología y metodologías de la nueva escuela mexicana. Y el tercero es la ideología de género. La epistemología del sur, para entenderla necesitamos comprender que el centro lo que pretende es la decolonización, que consiste principalmente en dos aspectos. Uno, la reivindicación del conocimiento y dos, la emancipación social. Tenemos aquí como base un dicho africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado. Esto es lo que va a marcar el sentido de esta epistemología del sur. Sí, decolonizar significa quitar todo lo que ha venido del extranjero impuesto y comenzar a establecer un criterio desde lo propio, desde lo local, que no quiere decir que se quede en lo local, que se pierda el interés del conocimiento universal, pero sí quiere decir que se rescate primero lo particular para luego de ahí ir hacia lo universal. Pero para lograrlo se necesita varios elementos, como la misma epistemología lo dice: sentido de ecología, vivir en este sentido ecológico, una democracia participativa que no es ni comunismo ni socialismo, es una democracia participativa, un conocimiento en sentido inductivo, es decir, de lo local a lo universal. Tres factores necesarios para poder desarrollar una epistemología como se pretende. Y para esto tenemos pensadores, filósofos que han desarrollado este pensamiento, y no es solo de América Latina y no son de países llamados comunistas o socialistas. Tenemos autores como Richman de Madrid, Robertson de Inglaterra, Gua de Nueva York, Masolo de África, Morín de México, pero los principales es Buenaventura de Sousa, Santos de Brasil, que es el que establece este nombre y este criterio como tal, y de México Enrique Dussel, un filósofo que ha venido desarrollando esta postura. Y todo esto basado ya en hace muchos años el autor Bertrand Russell, donde comienza todo este origen de esta forma de entender la sociedad y el mundo. Y también abonó a ello Ludwig Wittgenstein, dos grandes filósofos que han aportado a esta ideología, epistemología del sur. Y también, por otro lado, el aporte que dio la Iglesia Católica con la teología de la liberación. Ahí también está su aporte en este sentido. Por su parte, la metodología y metodologías de la nueva escuela mexicana se basan en el currículum deliberativo, que el currículum deliberativo tiene la característica de ser un currículum abierto e inacabado, a diferencia de las propuestas anteriores, que se daba un currículum cerrado, nada más para repetir, o un libro de texto ordenado por temas que se tenían que cumplir. El currículum abierto deja la posibilidad de construirlo. Es más, ni siquiera se necesita un libro. Todo esto parte, para empezar, de un diagnóstico de la realidad y la necesidad que se tiene. Y de ahí entonces se puede estructurar todo lo que es el conocimiento. Y este modelo no es nuevo,
Este modelo, su origen es de Pablo Freire, en la famosa Pedagogía del Oprimido. Estamos hablando de 1970. Y en este trabajo, en México, el desarrollo de esta propuesta la han seguido los hermanos Díaz Barriga, Ángel y Frida, que establecen esta cuestión del currículum abierto y que son los que ahora están llevando toda esta propuesta en México, de transitar a esta forma de currículum, de metodología. Pero también tenemos otros autores internacionales que han participado en este asunto, como lo es Gualdieri, Semmelman y Melgarejo, que son los que más se conocen actualmente. Hay muchos más. Entonces, la metodología del currículum deliberativo también tiene como base lo que se conoce como aprendizaje situado. Y esta es una metodología que algunas universidades de México desde hace muchos años lo llevan. Y prácticamente los trabajos de investigación que se realizan en los diferentes niveles, grados y posgrados, licenciaturas y posgrados, prácticamente pertenecen en algunos casos a este modelo. Y para eso tenemos 4 metodologías específicamente. Hay más, pero son las que se proponen en el modelo de la nueva escuela mexicana. El primero es aprendizaje basado en proyectos comunitarios. El segundo es el aprendizaje basado en la indagación, mejor conocido como STEAM, S-T-E-A-M, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Aquí, la matemática no es que deje de existir o que desaparezca, sino que se integra en el conocimiento común, en la vida cotidiana, en la experiencia. Desaparece las matemáticas como una asignatura de números donde tienes que aprenderte las tablas de memoria, etc. Y se convierte en una unidad de aprendizaje o en una materia que está dentro de el cotidiano de todas las materias, no solo de una. El tercero es el aprendizaje basado en problemas y el cuarto, el aprendizaje de servicio. Estos elementos en muchas universidades ya se llevan a cabo del mundo y de México. El tercer elemento es la ideología de género. En esta cuestión hay una perspectiva de unos pocos que imponen una agenda internacional apoyados por la ONU y donde los presidentes no tienen voz ni voto, no pueden quitarlo o negarlo sin tener como consecuencias problemas para sus países, esclavitud para sus pueblos. Los que se han atrevido a rechazar esta agenda, obviamente, es Rusia, que ahí sí dijeron aquí no entra esto y no entró, porque el presidente lo dijo. Y de ahí muchos conflictos de Ucrania y eso es para poder presionar a Rusia para que lo aceptara, pero pues no lo aceptó. Igual con China, igual con India, que no aceptaron esta ideología de género, la rechazaron por los presidentes. Pero en América y sobre todo en México el presidente no puede hacerlo porque entonces se vería afectado no solo el presidente sino la nación completa. Eso que quede claro de principio. Este aspecto de ideología de género es un sentido de perversión para terminar de manipular el pensamiento, la conciencia y la realidad de los nuevos ciudadanos, de tal forma que ya sin esta conciencia de su ser como personas, fácilmente pueden ser manipulados y obedecer a intereses particulares. Prácticamente diríamos que es una deshumanización completa del ser humano. Para eso se necesita legislar y ya se dio. Y luego se necesita implementar y se está dando en los libros de texto. Además, esta cuestión de ideología de género tiene un problema grave en el sentido de que rompe con las reglas básicas no solo del español, sino de todos los lenguajes de todos los países. En algunos lugares, como Alemania, por ejemplo, ya se está legislando para evitar esto. El presidente no puede hacer nada, pero legisladores y el pueblo